Recording is on. Hola, hola, buenos días, bienvenidos a... Vamos a comenzar con nuestra primera sesión correspondiente a la semana 3 de nuestro módulo 20 y como siempre vamos a revisar el orden del día. Lo primero es darles la bienvenida, bienvenidos a todos los que vean esta grabación. Para aquellos que posteriormente se integren y vean esta grabación también, recordarles las reglas de comunicación, que son nuestras reglas en etiqueta. Como en todos nuestros espacios abiertos para el aprendizaje, vamos a tener nuestra sección de preguntas y respuestas. Y una vez que haya dado todas las recomendaciones para estas dos actividades que corresponden a esta semana, vamos a dar por concluida nuestra sesión. Y bueno, el título de nuestra actividad integradora 5 es Iniciativa Ciudadana. En esta deben poner especial atención en diferenciar dos conceptos bien importantes. El primero es el concepto de problema ambiental y el otro es el concepto de conflicto socioambiental. El segundo es, o se origina a partir del primero. Esto es que el conflicto socioambiental es originado por cualquier clase de problema ambiental. Y para esto es importante que tengan bien claros las diferencias entre cada uno de estos dos conceptos que vienen precisamente explicadas en esta primera parte de la introducción de nuestra actividad integradora 5, que dice lo siguiente. El ser humano ha modificado la naturaleza para lograr su supervivencia y satisfacer sus necesidades, cambiando las condiciones del ambiente para construir vivienda, carreteras, sembrar cultivos o crear animales, lo cual ha derivado en problemas ambientales como la deforestación, degradación del suelo, aumento de la temperatura del planeta, pérdida de la biodiversidad, disminución y contaminación del agua. Bueno, ahí nos están diciendo cómo es que se originan o a partir de qué se originan los problemas ambientales. Los problemas ambientales se originan a partir de todas aquellas actividades que realiza el ser humano para precisamente satisfacer sus necesidades de modo de vida. ¿Y cuáles son unos ejemplos de estas actividades? Bueno, aquí nos los mencionan y se los resalto en color azul, que sería construir vivienda, construir carreteras, sembrar cultivos, crear animales. Esas actividades lo que van a generar son algún tipo de problemática ambiental o de problema ambiental. ¿Cuáles son unos de esos ejemplos de problema ambiental? Bueno, aquí nos los mencionan: la deforestación, la degradación del suelo, el aumento de la temperatura del planeta, la pérdida de biodiversidad, la disminución y contaminación del agua potable. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si tenemos por ahí una granja de cerdos y esta granja de cerdos empieza a contaminar el suelo y el agua? Bueno, vamos a tener un problema de contaminación del suelo o contaminación del agua, ¿vale? ¿Y esto qué va a provocar? Bueno, las afectaciones o el resultado de todas aquellas consecuencias que tenemos de los problemas ambientales van a ser precisamente nuestros conflictos socioambientales, ¿ok? Entonces, para resumir, los problemas ambientales son originados por las actividades humanas. A partir de estos problemas ambientales se originan los conflictos socioambientales, que son prácticamente las consecuencias de aquellos problemas ambientales, ¿ok? Entonces, siguiendo con nuestro texto, eh, nos dice que uno de los problemas ambientales podría ser la disminución y contaminación del agua potable.
Estos problemas han sido desencadenantes de conflictos socioambientales ocasionados por ciertas prácticas políticas, económicas sobre uso, control, manejo, acceso o explotación de los recursos naturales de un ecosistema, ¿ok? Entonces, ¿sale? Ahí tenemos, ahí tenemos cómo es que pueden, de qué tipo pueden ser nuestros conflictos socioambientales o a partir de qué problemas ambientales se pueden generar. Por ejemplo, pueden ser ocasionados por prácticas políticas. Una práctica política podría ser el dar una concesión a un cierto grupo de personas que afecte a otro grupo de personas, ¿ok? Em, el control de algún recurso natural, bien si un grupo tiene acceso a un recurso natural y otro no, eso puede generar un conflicto. El manejo de estos, obviamente, también relacionado con el acceso y la explotación de recursos, de algún recurso, obviamente, si hay algún recurso sobreexplotado para una actividad de un grupo de personas, bueno, y esta está siendo causa de alguna sobreexplotación, bueno, esto va a ser un tema de una problemática ambiental que nos va a generar un conflicto socioambiental. Siguiendo con el texto, dice, recuerda que no es lo mismo un problema ambiental que un conflicto social derivado de él. El conflicto socioambiental surge cuando hay intereses opuestos con respecto al uso, administración o cuidado de recursos naturales por dos grupos de personas. Debido a lo anterior, es necesario que organizaciones ambientales, los tres niveles de gobierno y sociedad civil generen y promuevan proyectos comunitarios que integren acciones y conductas en favor de proteger el medio ambiente. Ok, entonces, problema ambiental puede ser cualquier tipo de contaminación o por cualquier tipo de sobreexplotación. Eso nos va a generar conflictos socioambientales, pero también un conflicto socioambiental se puede generar a partir de eh, el, perdón, también un conflicto socioambiental nos dice que se puede generar a partir de prácticas políticas y económicas sobre el uso, control, acceso y explotación de los recursos naturales. Ok, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que bueno, también un conflicto socioambiental puede darse a partir del cambio de uso de suelo, por ejemplo, que era un lugar de conservación y lo quieren cambiar para construir, por ejemplo, una fábrica o construir zonas habitacionales o construir, no sé, una carretera, etcétera, ¿no? Ese tipo de cambios de uso de suelo pueden generar conflictos socioambientales. Propósito, identificar un conflicto social en tu comunidad vinculado a problemáticas ambientales, estableciendo acciones y conductas que promuevan la responsabilidad social y sustentable. ¿Qué necesito? Utilizar un procesador de texto para resumir y sintetizar información obtenida de realizar una investigación documental sobre un conflicto social originado por problemáticas ambientales. Identificar las causas ambientales que causaron el conflicto y el contenido y el contexto sociopolítico que llevó al acceso del problema. Identificar los participantes, acciones y recursos que pueden intervenir en la disminución del conflicto detectado y por último establecer iniciativas que fomenten un desarrollo sustentable en tu comunidad. Que entregaré la descripción y análisis de un conflicto socioambiental que se presenta a nivel comunidad, ciudad, municipio o estado, así como una reflexión para visualizar cuál es la mejor alternativa para proteger el ambiente y el grupo de personas afectado por el conflicto. ¿Cómo lo realizaré? Lo primero que solicitan en el punto 1 es que tienen que identificar un conflicto que se suscite en su comunidad como resultado de un problema ambiental. ¿Ok? Aquí yo les recomendaría primero identificar el problema ambiental o aquella actividad que precisamente nos está dando origen al conflicto socioambiental. Ya les mencionaba el ejemplo del cambio de uso de suelo, pero también puede ser un ejemplo de alguna explotación de un recurso por parte de un grupo de personas, alguna organización. También puede ser por
por el evitar el acceso o tener el acceso restringido a un recurso, por ejemplo, como el agua, de un grupo, por parte de un grupo de personas a otro grupo de personas. También puede ser precisamente por algún tipo de contaminación. Por ejemplo, si tenemos una actividad de agricultura en la que se estén utilizando productos químicos que pueden contaminar ya sea el agua o el suelo, eso puede ser un detonante de un conflicto socioambiental. También si tenemos una actividad, por ejemplo, en la que se utilizan pesticidas y estos pesticidas están matando organismos como abejas, por ejemplo, colonias de abejas, esto también puede ser un detonante de un conflicto socioambiental, ¿ok? Entonces, esas cuestiones o problemáticas ambientales que se presentan en el ecosistema por parte o provocadas por el humano son los problemas ambientales, los cuales van a dar origen a los conflictos socioambientales. En el punto número 2 nos dice consulta el recurso que se encuentra en la plataforma de prueba en línea titulado Acciones para combatir problemas ambientales, en donde podrás encontrar las diferencias entre un problema ambiental y un conflicto socioambiental. Ahí tienen otro recurso. El siguiente punto dice, documentate en fuentes de información confiables para integrar en un procesador de textos los siguientes planteamientos. Lo primero que solicitan es la portada con sus datos de identificación, nombre completo, su grupo, generación y nombre de su asesor virtual. Después solicitan hacer un análisis del conflicto socioambiental de acuerdo con el contexto que hayan seleccionado y tienen que responder a los siguientes planteamientos. O sea, el análisis prácticamente es responder a lo siguiente. Primero tienen que describir los motivos ambientales que originaron el conflicto como cuestiones de sobreexplotación, contaminación, cambio de uso de suelo en zonas de conservación, etcétera, ¿sale? Es lo que les decía. Bueno, ¿qué está dando origen a mi conflicto socioambiental? Ya me di cuenta que en mi comunidad se están presentando problemas de gastrointestinales, ¿no? Vamos a decir que se están presentando problemas gastrointestinales porque a unos cuantos kilómetros muy cerca de mi comunidad hay una granja de o hay un potrero donde crían res o No, o colocaron un rastro que no está no, regulado, ¿no? Por ejemplo. Y eso está generando tampoco. contaminación en el ambiente, tanto en el suelo como en el agua, como en el aire. Lo que está provocando Está durmiendo, no enfermedades sé. en mi comunidad, ¿ok? Entonces, las cuestiones que originaron el conflicto eh, socioambiental son, por ejemplo, que No, hay una actividad ganadera, hay una actividad de agricultura, hay una actividad de sobreexplotación, hay una actividad mm, que contamina, etcétera, ¿no? O hay un cambio de uso de suelo, también puede ser, ¿ok? Todos esos son los motivos ambientales. Después tienen que mencionar las características del ecosistema. Esta parte ya la habían hecho en las dos actividades anteriores. En una les pidieron hacer la descripción con base en 5 factores bióticos y abióticos, los cuales les recuerden que deben de definir. Y en la otra, bueno, ya tenían que mencionar las características, que fue en la 3 donde elaboraron su video. Y tienen que mencionar, obviamente, las características del sistema, que son ecosistema, que son factores bióticos y abióticos, de la localidad donde se presenta este conflicto socioambiental. ¿Sí? Recuerden que deben de definir los factores bióticos. ¿Qué temperatura se presenta media anual en ese lugar? Por ejemplo, 35 grados, 24 grados, 31 grados, etcétera, ¿no? A qué altitud está, a qué latitud está, qué plantas podemos encontrar en ese lugar, género y especie, qué animales podemos encontrar en ese lugar. También si pueden por ahí poner ejemplos de género y especie, está bien, si no, no se preocupen. Y por último,
en esta parte del análisis del conflicto tienen que describir cuáles son los grupos de personas por intereses opuestos y la postura que tienen respecto al problema ambiental que originó el conflicto, ¿sale? Entonces tienen que decir, bueno, los grupos en conflicto es tal y tal. Su postura es, frente al conflicto, es indiferente de este grupo porque no les importa estar contaminando, no les importa estar sobreexplotando, no les importa la conservación al hacer el cambio de uso de suelo, no les importa contaminar, etcétera, ¿no? Todo la postura que tengan frente al problema ambiental. Después viene la siguiente fase, que es la fase de escalonamiento o escalada del conflicto, donde tienen que responder a las siguientes preguntas. La primera dice qué actividades económicas, y recuerden que hay 3 sectores, el primario, el secundario y el terciario, las cuales integran las actividades económicas. Si ustedes le ponen actividades económicas del sector primario en su buscador, ahí les va a dar la lista de cuáles son las actividades primarias de ese sector. Perdón, cuáles son las actividades que están agrupadas en ese sector primario. Lo mismo para el secundario, lo mismo para el terciario. Y ya nada más explican cómo se ven impactadas por ese conflicto. Y después tienen que dar respuesta a la otra pregunta que dice de qué manera el conflicto impacta en la integridad de los servicios ecosistémicos y la calidad de vida de las personas que habitan la localidad. Recuerden, y ya lo habíamos hablado, los servicios ecosistémicos son todos aquellos servicios en forma de beneficios que obtenemos del ecosistema, como el abasto de agua, como la regulación del clima, como el suelo para la producción de alimentos, etcétera, ¿ok? Entonces tienen que decir, bueno, los servicios ecosistémicos se ven afectados por el conflicto debido a que, y ya ustedes indican por qué. Esto ocasiona que la calidad de vida de las personas se vea impactada debido a que hay, y ya ustedes, o está pasando tal cosa debido a que los servicios ecosistémicos son afectados. ¿Cómo pueden ser afectados los servicios ecosistémicos? Bueno, empieza a hacer, por ejemplo, mucho calor, ya no tenemos regulación del clima, mucho frío, lluvias intensas que generan inundaciones, periodos más largos de sequía. Esos son, por ejemplo, la regulación del clima, cómo nos puede afectar. Y cómo afecta a las personas, por ejemplo, que no haya una buena regulación del clima. Enfermedades, falta de servicios como el agua. También puede ser que haya desabasto de alimentos porque pues, no llueve suficiente. También puede ser que haya la gente sea más propensa a contraer cierto tipo de enfermedades como alergias, porque, por ejemplo, si hay sequías más largas, obviamente el polvo, no hay agua, la higiene se vuelve más un problema. Entonces, todo ese tipo de cuestiones afectan la calidad de vida de las personas. Fase de crisis. Aquí tienen que dar respuesta a lo siguiente. Primero, tienen que definir cuáles fueron las manifestaciones que dieron a conocer el conflicto. Por ejemplo, investiga si se han presentado acciones como protestas, saqueos, denuncias o agresiones. Aquí siempre les digo que no confundan la parte de las manifestaciones con la parte del problema ambiental. Las manifestaciones son expresiones de que hay un problema. Por ejemplo, en mi colonia se manifestaron y cerraron la calle. ¿Sale? Esa es una manifestación, pero ¿por qué cerraron la calle? Ok, porque querían que arreglaran la calle, porque cortaron unos árboles, porque había un hundimiento que no habían, al cual no habían acudido a reparar las autoridades, porque había una tubería rota y del drenaje también no la habían reparado y eso es un foco de infección y de contaminación, porque tienen desabasto de agua.
Todos esos son conflictos sociales que nos van a dar una expresión por medio de algún tipo de manifestación, algún tipo de propuesta, alguna denuncia, etcétera. Después tienen que comentar brevemente qué postura han tomado los representantes de los diferentes niveles de gobierno respecto a los grupos en conflicto. Esto es si las autoridades se han interesado por precisamente dar solución a ese conflicto socioambiental. Siguiente fase de desescalonamiento, negociación. Y en esta, el primer punto nos dice que tienen que con base a la investigación que han desarrollado, tienen que explicar y reflexionar si hay condiciones para que las partes en disputa puedan negociar. Creo que aquí, en este punto, ya ustedes podrán decir, bueno, considero que sí hay posibilidades y hay condiciones para que puedan llegar a un acuerdo debido a que las autoridades han aplicado la legislación correspondiente, la cual permite a los afectados exigir y ya ustedes indicarán qué es lo que les permite o cuál ha sido el punto de las autoridades precisamente en mediar este conflicto para que pueda llegar a darse una solución. El segundo punto dice, de acuerdo con los 3 ejes de desarrollo sustentable, con el ecológico, el social y el económico, ¿cuál sería la mejor iniciativa ciudadana para resolver el conflicto en favor de la conservación y protección del ambiente, así como de la comunidad afectada? Y aquí, bueno, en su propuesta siempre les digo, como les mencioné en la sesión pasada, que no debe de ser una sola acción, pueden ser distintas acciones. Por ejemplo, una acción que me beneficie o que me genere un beneficio ecológico, otra acción que me genere un beneficio social y otra acción que me genere un beneficio económico. ¿Sale? Y con esto ustedes podrán dar respuesta o resolver precisamente el conflicto, el cual genere un beneficio de conservación, protección del ambiente y un beneficio a su comunidad. Una vez que ustedes desarrollaron su propuesta, en una hoja aparte, ya saben, tienen que colocar las referencias de las fuentes de consulta. Recuerden que deben de colocar de manera correcta la estructura, que son todos los datos que nos pide que lleve nuestras referencias. Y una vez que tengan todas sus referencias elaboradas con su estructura, van a darle su formato, que el formato es de sangría francesa, ¿ok? Con eso quedarían completas sus referencias. El punto número 3 dice, una vez que tengas integrado tu archivo, ya saben, hay que guardarlo en el siguiente orden, apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales y posteriormente hay que cargarlo a la plataforma, asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx. Tenemos una nota que dice, asegúrate de guardar tu documento de procesador de texto correctamente y con el formato indicado, porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Ok, bueno, entonces, aquí lo que no tienen que perder de vista es que su actividad integradora les pide como principal objetivo identificar el conflicto socioambiental. Obviamente tienen que ir también o no tienen que dejar de lado el problema ambiental, pero la parte central o la parte en la que se centra nuestra actividad es identificar el conflicto socioambiental. Recuerden que pueden haber muchos tipos de conflictos sociales, pero no todos son conflictos socioambientales. Hay conflictos sociales que se pueden dar, por ejemplo, entre un par de vecinos, porque ya uno agarró más parte del terreno de otro. También puede haber conflictos sociales por algún tipo de lucha de derechos. También puede haber algún tipo de conflicto social por reubicación de algún tipo de personas de un lugar a otro. Puede haber conflictos sociales en los cuales estén
manifestando porque, no sé, necesitan reconocer algún tipo de derecho, etcétera, ¿no? Pero esos son conflictos sociales y no derivan de un problema ambiental. Aquí lo importante es que su conflicto socioambiental, el mismo nombre lo dice, este debe de derivar de un problema ambiental. Entonces se tienen que asegurar de que el conflicto que ustedes presenten derive precisamente de una problemática ambiental. Pasando a la actividad integradora 6, esta lleva por título Optimización de recursos. Y la introducción dice lo siguiente: parte del diseño de propuestas sustentables para la transformación y mejora del entorno natural son las herramientas matemáticas, ya que estas permiten planear soluciones con los máximos rendimientos y el menor impacto ambiental, a partir de métodos de optimización, en el que se identificarán los valores de variables que están presentes en tu entorno y que permiten tener calidad de vida. El propósito es desarrollar un método matemático de optimización de recursos que considere aspectos sociales, económicos y políticos y que impacten en tu comunidad a partir de resultados estadísticos. ¿Qué necesito? Utilizar un procesador de textos, analizar las variables que impactan en tu calidad de vida, considerar aspectos sociales, económicos y políticos que influyen en los métodos de optimización y predicción, interpretar resultados estadísticos y optimizar recursos del medio ambiente. Entregaré un documento en un procesador de textos que integre el desarrollo de los puntos mencionados. ¿Cómo lo realizaré? Lo primero que solicitan en el punto 1 es que tienen que identificar el trayecto que realizarían de su domicilio en cualquier parte de la República Mexicana al Acuario de Veracruz, y ahí nos ponen la dirección del Acuario de Veracruz, que está en el Boulevard Manuel Ávila Camacho, sin número, Ricardo Flores Magón, el código postal en Veracruz, Veracruz. Para esto yo les recomiendo utilizar esa herramienta de Google Maps, que aquí se la resalto, ¿ok? El punto número 2 nos dice: escoge 2 rutas en las que utilizarías diferentes medios de transporte para trasladarte desde tu localidad hasta el Acuario de Veracruz. Toma en cuenta que debes de combinar diferentes medios y no será válido definir todas las rutas o tus 2 rutas con un solo medio de transporte. ¿Qué es lo que nos está diciendo este punto número 2? Que vamos a elaborar 2 rutas, las cuales deben de tener distintos tipos de transporte. Entonces, la primera ruta debe de tener, y eso lo menciona aquí en el siguiente punto, cada ruta debe tener al menos 3 tipos de transporte diferentes. Ejemplo, mi primera ruta puede ir de mi casa a la central de autobuses, de la central de autobuses de donde vivo a la central de autobuses del puerto de Veracruz, y de la central de autobuses del puerto de Veracruz al Acuario de Veracruz. La segunda ruta puede ir de mi casa al aeropuerto, luego del aeropuerto de donde vivo al aeropuerto del puerto de Veracruz, y del aeropuerto de Veracruz al Acuario de Veracruz. Y ahí ya tengo 3 tipos de transporte en cada una de mis rutas, ¿vale? Esto es, cada ruta la debemos de dividir en 3 tramos. Ahora, en el punto número 3 nos dice cómo o nos pone un ejemplo cómo deben de quedar estas 3 rutas, más otros datos que debemos de capturar. Entonces, el punto 3 dice: elabora una tabla por cada una de las rutas que seleccionaste en donde registres la siguiente información. Primero, los tipos de transporte, y les decía que deben ser al menos 3 tipos de transporte, la distancia en kilómetros, el costo aproximado en pesos, el tiempo en minuto. Deben de realizar un cálculo de emisión de dióxido de carbono, y el ejemplo está aquí abajo, donde pueden ver ustedes esta tablita. Está titulada Ruta 1 y nos dice que va de Querétaro al Acuario de Veracruz, ¿ok?
Y ahí tenemos el encabezado, tipo de transporte, distancia en kilómetros, costo aproximado en pesos, tiempo aproximado en minutos y la emisión de dióxido de carbono, ¿ok? Y abajo pueden ver que viene los ejemplos de tipos de transporte, bicicleta, avión y taxi, donde en la bicicleta se recorrieron aproximadamente 25 kilómetros, en avión 453 y en taxi 11.7. Esto es que fui de mi casa, por ejemplo, al aeropuerto en bicicleta, de un aeropuerto a otro, obviamente en avión, y del aeropuerto del puerto de Veracruz al acuario fui en taxi, ¿ok? Ahí tenemos nuestros tres transportes o tipo de transporte con su distancia recorrida cada uno. Y bueno, ya todos los datos del costo aproximado, el tiempo recuerden que debe estar en minutos y el cálculo de la emisión de CO2, ahorita vamos a ver cómo se va a realizar. Si ustedes le pican aquí, van a poder ver lo que vamos a ver a continuación, que son los ejemplos de cómo realizar precisamente el cálculo de la emisión de dióxido de carbono. Y es esto que viene aquí abajo, que dice, para calcular las emisiones de dióxido de carbono de cada uno de los diferentes medios de transporte, realiza las conversiones como se muestra a continuación. La emisión de dióxido de carbono de cada transporte puede ser calculada utilizando la siguiente fórmula, donde se considera la cantidad de combustible utilizado por el tipo de transporte. Y la fórmula es la siguiente: emisiones de dióxido de carbono expresado en kilogramos es igual a la cantidad de combustible en litros por el factor de emisión de dióxido de carbono según el tipo de combustible. ¿Vale? Y tenemos un ejemplo que dice, de las oficinas de prepa en línea en la Ciudad de México a la Acuario de Veracruz se recorren 408 kilómetros en 5 horas con 20 minutos. Para calcular la emisión de dióxido de carbono se calcula la cantidad de litros de gasolina que gastaría un automóvil. Un automóvil promedio tiene un rendimiento de 12 kilómetros por litro. Para recorrer 408 kilómetros se requieren de 34 litros a un precio de 23 pesos por litro. Y bueno, ya ahí nos dicen cuánto se gastaría, ¿no? Pero eso es, ya nada más hacen una multiplicación. Nos vamos a centrar en cómo hacer el cálculo de la emisión. Entonces, para saber cuántos litros vamos a recorrer o vamos a necesitar para recorrer esos kilómetros, lo único que vamos a hacer es tomar el total de los kilómetros, en este caso 408, y lo vamos a dividir entre los kilómetros por litro que nos da el tipo, por el rendimiento que nos da el tipo de transporte, en este caso el automóvil. Y nos va a dar un total de 34 litros. Eso nos dice la fórmula, lo tenemos que multiplicar por el factor de emisión del dióxido de carbono del combustible. ¿Dónde vamos a ver este dato del factor de emisión de dióxido de carbono del combustible? Bueno, ahí en el enlace también vienen estas tablitas que ustedes pueden ver, donde tenemos aquí en la primera el título de factor de conversión de kilómetros a litros, donde el automóvil nos da 12 kilómetros por litro, que es el dato que se está utilizando aquí, de 12 kilómetros por litro, ¿ok? Después tenemos la motocicleta con 20 kilómetros por litro, el avión con 35 y el autobús urbano con 33. En las siguientes tablas nos dice que vienen los datos de los factores de emisión de dióxido de carbono para los diferentes tipos de transporte. El automóvil o la bicicleta que utilizan gasolina tienen un factor de emisión de 2.32. El autobús urbano que utiliza diésel tiene un factor de emisión de 2.68 y el avión que utiliza Jet A tiene un factor de emisión de dióxido de carbono de 2.46. Para el metro, bicicleta y caminar también tenemos un factor de emisión, ¿sale? Aquí lo pueden ver. Entonces, recuerden, para conocer los litros que vamos a necesitar, vamos a dividir el total de kilómetros entre el rendimiento que nos da cada tipo de transporte. Por ejemplo, en lugar de ir en automóvil, en el ejemplo que nos ponen, para Sí, bueno, hasta que venga él, recorrer quién esos sabe. 408 ¿Te kilómetros, dijo? quisiera ir en motocicleta,
Esos 408 los voy a dividir entre 20 y me van a dar los litros de combustible que voy a necesitar para recorrer esos kilómetros en motocicleta. ¿Sale? Lo mismo para el autobús urbano, lo mismo para el... Entonces, ya tenemos los litros que vamos a utilizar. Ahora, el factor de emisión hay que irlo cambiando dependiendo del tipo de transporte. En este caso, el automóvil y la motocicleta tienen el mismo factor, que para esto sería 2.32, ¿vale? Entonces, vamos a dividir 34 por 2.32 y nuestro resultado va a ser 78.88 kilogramos de dióxido de carbono. Recuerden no olvidar colocar las unidades en que esté expresado ese resultado, porque si no ese resultado quedará incompleto. Si ustedes fueran a estar calculando el dióxido de carbono emitido para el avión, el factor de emisión de dióxido de carbono para el avión sería de 2.46, lo tendría que cambiar acá, en lugar de 2.32, 2.46. Y si fuera en autobús sería 2.68, que en lugar de 2.32 tendría que ser 2.68. Creo que está muy sencillo. Eso es muy parecido a las equivalencias de la tabla que teníamos en la actividad 2 relacionada con el consumo de proteína pecuaria, ¿sale? Entonces, cambiando ese factor de emisión según el tipo de combustible, allá tenían que ir cambiando el dato que correspondía a cada tipo de proteína según el CO2 producido por kilogramo que le corresponde. ¿Okay? Es prácticamente lo mismo. Ahora, en este caso no tenemos un número en litros de combustible que utilicemos para el método de bicicleta criminal. Entonces, lo único que vamos a hacer es multiplicar los kilómetros recorridos por el factor de emisión que le corresponde a cada tipo de transporte. Para sus rutas, yo les recomiendo utilizar los tipos de transporte que solo están en nuestra actividad para que tengan los datos de cómo calcular esa emisión de dióxido de carbono que se les está solicitando. Tenemos una nota importante que dice: realiza tus conversiones a mano en una hoja de papel e incluye tu nombre completo con tu propia letra. Posteriormente, toma una fotografía de tus operaciones cuando hayas concluido. Esta parte es igual prácticamente a la que se le solicita en la actividad 2, donde tienen que tomarle una foto a sus cálculos que realizaron previamente a mano. Es prácticamente lo mismo en ambas actividades, por lo que es importante que no pierdan de vista este punto que tienen que cumplir. Y el punto 4, o el número 4, nos dice: elabora una gráfica de columnas apiladas sobre el tiempo invertido en minutos en cada una de las rutas, y otra gráfica de columnas apiladas para el costo en pesos de cada ruta. Vas a tener el ejemplo del archivo descargable del punto 3. Una vez elaboradas tus gráficas, configúralas para que los datos también sean visibles. ¿Ok? Entonces aquí no hay nada más, no es otra cosa más que graficar el total del costo. Esto debe de ir en pesos, y también graficar el total en minutos de cada ruta. ¿Ok? Aquí recuerden que tienen que sumar los 3 tramos que recorrieron en cada tipo de transporte. Debe ser el total. ¿Cuál es el dato que van a ustedes a graficar? Aquí en la última parte de nuestra tabla tenemos el total, entonces tendrán que sumar lo de todas las columnas para poder elaborar sus gráficas. Recuerden que nos piden el total en minutos y el total de costo de ambas gráficas, perdón, de ambas tablas en las gráficas. En el siguiente punto nos dice: analiza las gráficas y responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es la ruta más eficiente en términos de costo y cuál es en términos de tiempo con relación a la distancia recorrida desde tu comunidad hasta el acuario de Veracruz? Argumenta tu respuesta. Para esto deben de tener los datos correctos
en sus tablas que elaboraron, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la más eficiente en costo y cuál es la más eficiente en tiempo? Si ustedes no elaboran de manera correcta sus tablas, por ejemplo, que utilicen un tipo de transporte para realizar todo el trayecto desde su casa al tipo de Veracruz. Luego, otro tipo de transporte para realizar el trayecto de su casa al acuerdo de Veracruz. Y otro para igual para su casa al acuerdo de Veracruz. Ahí van a recorrer 3 veces todo el recorrido, no solo una vez. Solo se tiene que recorrer una sola vez con 3 tipos de transporte diferentes, ¿vale? Pero es importante que tengan los datos correctos. La segunda dice, ¿cuál de las dos rutas genera la mayor y menor emisión de dióxido de carbono para el trayecto desde tu comunidad al acuario de Veracruz? Lo mismo, si ustedes realizan 3 veces el trayecto, obviamente van a estar mal los datos, por lo que el que ustedes den respuesta de manera correcta a esta segunda pregunta, también es importante que tengan esos datos correctos, ¿ok? Recuerden, son 3 rutas con 3 tipos, perdón, 3 tipos de transporte diferente por ruta. Y por último, tienen que investigar qué políticas de movilidad sostenible se están implementando en tu comunidad, municipio, alcaldía, estado, país. Escribe al menos una y evalúa si es suficiente para la movilidad y el desarrollo sostenible. Ok, aquí las políticas de movilidad se refieren a todos aquellos proyectos que se enfocan en satisfacer las necesidades de movilidad de la población, ya sea dentro de una ciudad o entre las ciudades o a lo largo del país. Ejemplo, un ejemplo de política de movilidad, y seguramente por ahí muchos lo habrán visto, es esta construcción del cablebús o los cablebuses en la Ciudad de México y también aquellas que conectan el Estado de México con la Ciudad de México. Otro ejemplo de política de movilidad es el desarrollo que está habiendo en el país nuevamente de las líneas de tren. Un ejemplo es este tren interurbano o tren insurgente que conecta a la Ciudad de México con el Estado de México. Otro proyecto de movilidad es el tren interoceánico que va de Oaxaca a Veracruz. Otro ejemplo puede ser el tren Maya también. Y dentro de todo esto está la creación de carreteras, la creación de ciclovías, la creación de nuevas rutas de autobuses, la creación de nuevas líneas de metro, etcétera. Todas esas son políticas de movilidad. Nos dice lo que va integrado en el procesador de textos. Lo primero que nos solicitan son sus datos de identificación, que son su nombre, su grupo y el de su asesor virtual. Después, sus 2 tablas de registro, esas ya las van a tener elaboradas. Recuerden, esto lo pueden hacer en el programa de Excel. La fotografía con sus conversiones realizadas a mano. Las gráficas con las variables que ya las van a tener también elaboradas, las hacen en su Excel y las copian y las pegan a su procesador de texto, así como el análisis de su gráfica, que el análisis de su gráfica no viene a las preguntas y respuestas del punto número 5. Una vez que colocan el análisis de sus gráficas, van a elaborar una conclusión a partir de este análisis, ¿ok? En el cual tienen que dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál de las rutas utilizarías para reducir el impacto ambiental? Y después de que ustedes digan, yo utilizaría tal ruta porque eso me permite reducir el impacto ambiental debido a que en esta ruta ya explican por qué, ¿sale? Y una vez que dan respuesta a esa pregunta, van a realizar una propuesta con 3 iniciativas para reducir su huella de carbono emitida por los medios de transporte, ¿ok? Esto es también similar a la propuesta que hicieron para reducir su huella de carbono por consumo de proteína pecuaria.
nada más que aquí va única y exclusivamente enfocado en modificar la huella de carbono por el uso de medios de transporte, ¿sale? Deben ser 3 iniciativas o 3 propuestas, 3 actividades o acciones. Una vez que elaboraron su conclusión, ya saben, en una hoja aparte, tienen que colocar las fuentes de consulta que hayan utilizado con base en el manual APA de Prepa en línea CEP, que vaya correcta su estructura, así como el formato que debe de llevar, ¿ok? En el punto 7 nos dice, una vez que tengas integrado tu archivo, ya saben, hay que guardarlo en el siguiente orden: apellidos, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente hay que cargar el archivo a la plataforma asegurándose que el formato de guardado sea .doc o .docx. Tenemos una nota importante que dice: asegúrate de guardar tu documento de procesador de textos correctamente y con el formato indicado, porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar, ¿ok? Entonces recuerden que no son válidas las capturas de pantalla. Hasta aquí con la revisión de las instrucciones de la actividad integradora 5 y 6. Recuerden que es importante que identifiquen los conceptos en la actividad 5 de problema ambiental y conflicto socioambiental, y en la 6 que elaboren de manera correcta cada una de sus rutas, precisamente para que puedan desarrollar posteriormente de manera coherente o de manera correcta todos los demás puntos que se les solicitan. Bueno, les recuerdo los canales de comunicación, tanto el mensajero del chat, el mensajero de la plataforma, como el correo electrónico. También les comento, la grabación la van a tener en un ratito más ahí en la pizarra de sesiones. Si tienen alguna duda, recuerden que me pueden contactar por medio de los canales oficiales. Ahí estaré contestándoles lo más pronto posible. Alan, no sé si tengas por ahí alguna pregunta en especial que tú me quieras hacer. Hasta ahorita no, ninguna duda, profe. Muchas gracias. Van a sacar esto de aquí, mira, te dijo que esto, ¿no? Está bien lleno. Puedes utilizar tanto el micrófono, Alan, como el chat, cualquiera de los dos, por ahí te leo. Todos, ¿ya? Creo que todos, márcalo, ¿no? ¿Todo bien? Dice que ya llegó. ¿Sin preguntas? Sí, todo bien. Ok, bueno, pues si no tienen dudas, no tienes alguna duda por aquí, Alan, creo que lo más complicado que se les puede hacer es la identificación de ambos conceptos, tanto de conflicto socioambiental como de problema ambiental. Les recomiendo que traten de hacerlo. Por ahí, si no están muy seguros de que ya tienen identificado su conflicto socioambiental, escríbanme, sin problema yo les ayudo a resolver las dudas para que no tengan problemas en desarrollar esa actividad. Y si tienen problemas en la elaboración de la actividad 6 con respecto a lo que serían las gráficas, el día viernes por ahí voy a estar haciendo un ejercicio de elaboración de las gráficas, así como hacer el cálculo de los kilogramos de dióxido de carbono emitidos por tipo de transporte, ¿sale? Entonces, hoy ya no nos da tiempo, pero para el viernes se los preparo y ahí estaré haciendo estos ejercicios para que les quede un poco más claros si por ahí no están lo suficientemente claros, ¿sale? Alan, muchas gracias por conectarte. Espero verte por aquí el día viernes. Y gracias a todos tus compañeros que vean posteriormente esta grabación. Les deseo que tengan un excelente día. Y si pueden, nos vemos el día viernes por aquí en la sesión. Muchísimas gracias. Excelente día.
Hasta el viernes. Hasta luego. Van a sacar todas las- Sí.